lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:46 en la primera hora, gracias, seguimos. Esta semana, a ver, este país que vive de escándalo en escándalo, esta semana ha sido noticia el caso Purga. El caso Purga es una derivación del caso Metástasis. En diciembre nos sorprendimos con el caso Metástasis, que involucraba a jueces de Corte Nacional. Se incluyó al presidente del Consejo de la Judicatura, no por su rol como titular de la Judicatura de ese momento, sino por su condición previa de juez de la Corte Nacional. Está privado de la libertad, siendo parte de una instrucción fiscal, el doctor Wilman Terán. Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, del sistema carcelario. Abogados en libre ejercicio. Jueces de niveles inferiores, fundamentalmente en provincias de la costa. Funcionarios del sistema carcelario, policías, agentes fiscales. O sea, toda una estructura delincuencial que realmente nos espeluznó. La Purga, que es una derivación, no es menos espeluznante. 12 detenidos, de los cuales 7 son jueces de la Corte de Justicia del Guayas, incluyendo una jueza que hasta hace pocas semanas se desempeñaba como presidenta de la Corte, más el rol de un ex legislador. Todo esto, evidentemente, es parte de un proceso investigativo, tiene que culminar, siempre respetamos el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, pero son casos que espeluznan. ¿Qué pasa con la justicia? Y decía ayer Álvaro Román en una entrevista con este espacio, hablaba de las dificultades, este blindaje que están tratando de desactivar con algunos funcionarios judiciales, pero la justicia hoy creo que ha tocado fondo. Tengo la sensación de que es la peor crisis que recuerdo de la administración de justicia cuando hablamos de jueces señalados por corrupción y por presuntos vínculos con el crimen organizado. Quiero agradecer la presencia de Marcela Estrella Buccelli y de Soledad Montero, dos juristas que les hemos invitado para reflexionar justamente sobre lo que pasa con la justicia. Doctoras, gracias a los dos por la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Empiezo con Marcela Estrella. ¿Qué nos deja el caso La Purga? Y antes, ¿qué nos deja Metástasis? ¿Cómo está la justicia hoy? Marcela Estrella, bienvenida. Qué gusto, buenos días. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación. Y es un gusto poder coincidir hoy con Sol. Siempre habíamos tenido la oportunidad de interactuar en redes sociales. Aprovecho también para hacer extensivo un afectuoso y firme saludo a todas mis mujeres tan queridas y tan presentes en este día, tan históricas y tan venerables. Que nuestra lucha nunca se termine y que nuestra voz nunca se apague. Yo quiero iniciar con una pequeña reflexión, porque tanto Metástasis como Purga nos ponen en un sensible escenario en cuyo triste origen pues se sitúa un narcotraficante. Así que es la piedra angular tanto de Metástasis como del caso Purga. Me refiero a Norero. Y sabemos que a raíz de su muerte, pues, la incautación de algunos elementos como teléfonos celulares permitieron que la Fiscalía efectivamente identificara algunas modalidades, conexiones, vínculos, con todo un sistema relacionado tanto a la administración de justicia como a temas penitenciarios en los que prácticamente se favorecía todo para que esta persona, este señor Norero, tuviera beneficios penitenciarios, tuviera beneficios con acciones de protección, desnaturalizamos todo un sistema. Lamentablemente en esta trama de corrupción se hace visible cómo abogados, jueces, personal de la función pública relacionados a cortes, al SNAI, abogados en libre ejercicio que incluso están prófugos hoy en día, montan todo una estratificación y un andamio, digamos, a favor del tráfico de influencias, del pago de dádivas a jueces, en beneficio de la impunidad. Recuerden ustedes que había algunos procesos que la Fiscalía estaba siguiendo en contra de este señor Norero, y su ramificación fue tan amplia que los beneficios ya no solo terminaron siendo para él, sino pues para personas muy allegadas a él, que se habrán incluso tomado su nombre, pero empezaron a traficar influencias. La madrugada del 15, si no estoy mal, de enero, me parece que fue el 14, 15 de enero, fue la audiencia en la que la doctora Salazar expuso precisamente el tema de Metástasis. Y yo recuerdo había hecho una publicación en DX porque para mí los latidos del corazón ecuatoriano se detuvieron en el momento en el que se hace visible esta corrupción en el sistema de administración de justicia.
Una corrupción que no debemos arrogársela a Norero únicamente y a su red de delincuentes, sino que nos da patrones de un Estado podrido desde hace muchísimo tiempo. Y de ahí que pues posteriormente con las investigaciones que prosperaron en el tema de metástasis durante la instrucción fiscal y sobre todo la cooperación eficaz a la que se acogió una de las delincuentes, que ahora sabemos pues Soria también está relacionado en purga, que permiten precisamente evidenciar una segunda parte de este entramado de corrupción. El caso Purga y el caso Metástasis yo creo que vienen a ser como el eje rector de toda esta podredumbre que ha permitido de alguna manera sentarle un alto o como precedente a la impunidad. Pero en el tema Purga, en cambio, hay un especial énfasis hacia lo vomitivo y lamento ser tan grosera en este momento. No, yo creo que ese es el término. Yo he utilizado podredumbre esta semana. Yo tengo podrido. Náuseas. Me he sentido con náuseas toda la semana pensando en la manera en la que una presidenta de la Corte Provincial del Guayas, una de las provincias más importantes del país, una de las provincias más sensibles en términos de delincuencia, en términos de desigualdad, haya podido prestar todo su contingente para poder beneficiar intereses políticos, incluso recordemos que hay un asambleísta involucrado, y establecen esta suerte de triunvirato, ¿no? Son 3 personas las que empiezan a encaminar una serie de irregularidades en las que incluso se evitaban sanciones a esta juez que había tenido algunas quejas en contra. Sumarios administrativos. Se sabe que los directores de control disciplinario hicieron caso omiso a esto. Yo respeto y aunque no la conozco en persona, aprecio mucho a la doctora María Josefa Coronel. Lamentablemente yo no estoy de acuerdo con su pronunciamiento o con cómo ella lo ha exteriorizado. Yo creo que en la vida hay roles y si la vida te da la oportunidad de estar en un cargo en el que tú te desempeñas como directora, entonces pues verás las alternativas para denunciar. Yo estoy de acuerdo con Pero usted. Quedarte callada y después abanderar, decir que yo sí alerté, discúlpame, te vuelve simplemente parte de esa impunidad. Déjeme quedarme ahí. Soledad Montero, igualmente su visión sobre lo que está pasando. Yo suscribo lo que dice Marcela cuando utiliza el término náuseas. A mí sí me parece nauseabundo. O sea, revisar además, obviamente, insisto, todo esto tiene que ser parte de un debido proceso. Hay una presunción de inocencia, pero la Fiscalía parte de la teoría del caso, parte de revelaciones de chats y de algunas relaciones. Yo no leyendo los chats, de verdad, es vomitivo, es nauseabundo, da cuenta de un sistema podrido. Ayer lo comenté con la audiencia, donde incluso se establece un tarifario en la Administración de Justicia. Hablan de $1 millón como que fuera $10. Hablan de $80,000 que pagué para que me dejen en libertad, $40,000 para que me difieran la audiencia, $1,000 no sé cuánto. ¿Cómo se entiende esto, Soledad? Bueno, Fabricio, primero, extender mi saludo. Qué bueno estar aquí con Marcela, me siento súper orgullosa de estar aquí con ella. Y más en este día, el 8 de marzo, un día de reivindicación de derechos para nosotras las mujeres. Yo sí creo que conversaba afuera con Marcela y a veces me hago la pregunta de qué tan beneficioso es nacer mujer. Y cuando pasan cosas como las que pasan en este país, me quedo en blanco con la respuesta. Pero cuando conozco a mujeres tan valiosas como Marcela y como una red enorme que conozco de mujeres luchadoras, pues qué orgullo ser mujer. Con eso, decir que todo esto que hoy conocemos de la justicia, a mis 40 años de vida, es algo que lastimosamente puedo decir que ha sido sistemático en el tiempo. No conozco de un sistema de justicia en el que nosotros como ecuatorianos podamos sentirnos orgullosos. Siempre hemos escuchado que el sistema de justicia está cooptado por uno u otro poder político. Y nunca hemos sabido o hemos sentido que el sistema de justicia es realmente imparcial. Por eso es este sentimiento que tenemos los ecuatorianos de total impunidad en todo lo que pasa en las esferas públicas de este país, públicas y privadas de este país. Sabemos de Metástasis gracias, entre comillas, al asesinato de Norero, en donde toman, óigase bien, 15 celulares que tenía él, estando preso. Desde ahí podemos darnos cuenta de lo mal que está el sistema en general. 15 celulares. 15 celulares. Qué barbaridad. De esos 15 celulares,
sacan toda la información que hoy tiene metástasis y que tiene purga. Y que nos ya lleva a un sistema, como ya lo ha mencionado Marcela, realmente sistematizado y estructural de una forma completamente mal llevada, que no vela por que los derechos se cumplan o por impartir justicia, sino vela para que los beneficiarios, entre comillas, de las decisiones judiciales se queden en la impunidad. Y acordémonos que este famoso señor Daniel Salcedo, en primera instancia es investigado por temas de corrupción en el ámbito de la salud. Claro, su nombre aparece en la opinión pública a partir de la pandemia y estas supuestas irregularidades en ciertos contratos con hospitales de Guayaquil. Total. ¿De dónde cree usted que nacen estas cifras que le ponen a la justicia para no conocer una causa, para no fijar una audiencia? Mire desde dónde viene, ¿no? Viene desde lo inicial, desde fijar una audiencia hasta una acción de protección mala vida. Ese dinero sale de nosotros, señores, del pueblo. Es de este señor el que traficaba con la salud, el que traficaba con los medicamentos en los hospitales, quien se ha visto beneficiado, entre otros, como Norero, de la justicia mala vida y de jueces que se han servido a la corrupción, al narcotráfico, al crimen organizado y a la, sobre todo lo que más a mí me duele, es que esta gente se iba filtrando, porque uno de los jueces que está ahora con prisión estaba dentro de los concursantes para ocupar una de las vacantes en la Corte Nacional de Justicia. Uno de los 7 jueces que está detenido. Uno de los 7 jueces. Lo alertó ODJ en el anterior proceso de que se declaró nulo. Qué bárbaro. Ahí, así se van filtrando, así van tomando y cooptando el poder. Entonces, ojalá y la purga llegue a todo nivel, porque lastimosamente esto es solamente el inicio del ovillo. Ahora, ustedes son 2 juristas, abogadas en libre ejercicio. Yo conversé hace 2 días aquí en este espacio con Jofre Campaña, que es un abogado conocido de Guayaquil, y justamente porque su residencia la tiene en Guayaquil y él conoce cómo funcionan las cosas en Guayas, le quería preguntar si es que es como se dice, un secreto a voces la parte de corrupción. O sea, yo he escuchado al doctor Campaña y otros abogados que hablan de un secreto a voces en el ámbito de la corrupción en la administración de justicia. Yo les pregunto a ustedes dos, y empiezo con Marcela, si para ustedes también es un secreto a voces esto, era un secreto a voces esto, o viendo desde acá de Quito las cosas no han sido o no se acercan siquiera a lo que se menciona ocurrido en Guayaquil, Marcela. Te diría que sí, es un secreto a voces con una diferencia, ¿no? Siempre tienes 2 opciones, o haces la de María Josefa Coronel, o por lo menos presentas quejas y por último haces visible nombres y apellidos de quienes están traficando influencias, cobrando dádivas cuando la justicia se supone que es gratuita y te cobran y te ponen tarifarios incluso para presentar escritos, para sacar copias de un expediente, cosas muy básicas. Lamentablemente en Guayas, las veces que yo he tenido la oportunidad de litigar allá o ir a alguna diligencia, y siempre esta convivencia te permite comentar, enterarte un poco del sistema cultural y jurídico mismo de la ciudad. Sí, es un secreto a voces. Es un tema que realmente no entiendo cómo puede pasar o cómo pudo pasar tanto tiempo tan desapercibido por las máximas autoridades. Y no solo me refiero a la decadencia de los perfiles que eventualmente están administrando justicia y que forman parte del sistema investigativo en el Guayas en general, sino a toda este desamparo que en términos de incluso se me fue fachada, digamos, tienen que soportarlo algunos servidores públicos. Si es que tú visitas la Fiscalía Provincial del Guayas, te das cuenta que ni siquiera tienen dignidad en su medio de trabajo. Hay pisos que se están, digamos, descascarando, techos que se caen, que el sol les pega tan directamente, tanto en la mañana como en la tarde, y ellos tienen que poner carpetas en las ventanas porque ni siquiera les dan ventiladores. Es decir, el trato al servidor público también se refleja en esa capacidad de corromperlos. Pero ahí el papel del Estado, ¿no? Es un Estado muy paternalista cuando quiere ser paternalista, pero sin voluntad política en estas cosas tan elementales. Yo creo que darle dignidad a los servidores públicos, porque sí hay buenos servidores
servidores públicos. Hay quienes tienen que sobrevivir diariamente a este nexo de la corrupción que está implantado a todo nivel. Pero mientras tú no le des dignidad, mientras no le des atención, mientras tengas que pedirle al propio secretario de cualquier unidad que sea él el que tenga que comprar el tóner de la impresora, o que les pida a los usuarios que te traigan pacas de hojas porque no hay para administrar justicia, estas cosas vuelven corrompible y atractivo al narcotráfico. O le añado dos cosas adicionales, Soledad, a lo que dice Marcela. Mientras escuchaba haciendo esta reflexión, se venía a la mente una derivación del caso Metástasis, que es esta revelación de que un jefe policial en San Borondón le pidió ayuda a Norero y Norero puso recursos para poder patrullar en San Borondón. O, por ejemplo, derivada del caso La Purga, esta presunción de que la presidenta de ese entonces de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, habría logrado un acuerdo con la Procuradora Judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para fallar a favor del Cuerpo de Ingenieros en desmedro de la EMOV de Quito, en un proceso en Guayaquil, que eso también es increíble, que una cosa de Quito se vaya a Guayaquil, a cambio de que le refaccionen el primer piso del edificio judicial, doctora Montero. Fabricio, cuando el Estado abandona los espacios, la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia los toma. Y los toma sin contemplación alguna. Y es lo que acaba de usted de mencionar. Qué grandes ejemplos, ¿no? La cosa pública administrada por delincuentes, porque resulta ser así. Carros de policías arreglados por narcotraficantes. Infraestructura del Consejo de la Judicatura arreglados con mármol, de lo que leí, de primera categoría, a cambio de un fallo. Esto no podemos normalizar, señores. Lastimosamente yo veo en el día a día que esto se vuelve una narrativa más. En este país no nos podemos ir a acostar tranquilos porque no sabemos qué va a pasar mañana. Hoy, varias personas van a rendir su versión en el caso Purga. ¿Qué más vamos a saber? De los celulares que se incautaron a las personas que están ahora privados de la libertad. En el caso Purga también saldrá mucha información y tendremos que estar expectantes. Pero Fabricio, el problema de la justicia en este país es estructural. Necesitamos que exista voluntad política. Necesitamos que el Estado le ponga plata a esto. Esto no se acaba con el caso Metástasis y con el caso Purga. Esto debe ser solamente el inicio, porque debemos emprender una lucha desde todos los espacios. No es una lucha que nos corresponde solamente a quienes formamos parte del sistema de justicia de una u otra forma. Nos corresponde a todos como ciudadanos. Yo le escuchaba el otro día al doctor Ávila en una entrevista que él decía... A Ramiro Ávila Santamaría. A Ramiro. Que él decía que lo que pasa en las cárceles es un poco el espejo de lo que pasa afuera en las calles. Y nuestras cárceles son la radiografía de lo que somos como país. Es una pena decirlo, pero es así. Es así. Tenemos que empezar a trabajar en una campaña real en la que seamos y tengamos una cultura de legalidad, como lo está haciendo la UES con el doctor Alarcón. El doctor Pablo Alarcón Peña está en esa cruzada. Yo ya lo voy a invitar en estos días para hablar de eso. A mí me parece muy importante que a partir de todo lo que estamos viendo, no nos quedemos solamente con el cuadro de lo mal que está todo, sino que tomemos eso como una bandera y nos apersonemos de que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de tener una cultura de legalidad. En esta calle, Fabricio, en esta Chiris, yo soy su vecina, todos los días me saco de las casillas porque hay gente que pone las luces de parqueo y se pone aquí. Claro, creen que poner las luces de parqueo y está. Exacto. Y bloquean. Y uno les pita y no le paran bola. Y le insultan. Yo me muero de las iras todos los días. Es así. Eso es un poco de lo que nos pasa como sociedad. Y si vamos acrecentando y vamos viendo a todo lo que ha pasado aquí, en donde en el caso Metástasis existieron 75 allanamientos, 900 servidores entre fiscales y policías practicando estas diligencias. ¿Se imagina todo lo que tuvo que pasar? Yo sí quiero resaltar que el trabajo de la fiscal, nos caiga bien o nos caiga mal, en estos dos casos ha sido impecable. No es fácil, 900 suena fácil, pero imagínense todo lo que tuvo que mover a nivel nacional, porque fueron allanamientos
en Chimborazo, en Guayas, en Pichincha. Yo por eso digo y he insistido en que no hay que perderse porque puede alguna gente caerle bien o mal a fiscal, pero no se trata de la persona, sino de la acción institucional que debe llegar hasta el final, que es lo que yo en lo personal es una posición. Lo de Ramiro Ávila me dice Sol Borja, que lo dijo en el podcast de Esto no es político, Sí, puñita para mi Sol. Ah, entonces significa que Soledad le vea a la Sol. Oigan, para ir cerrando, a ver, ¿por qué es importante hablar de la justicia, más allá de la coyuntura? El presidente acaba de renovar ayer el estado de excepción. Y la justicia es la otra pata fundamental, o sea, tenemos la parte de reacción, la presencia de los militares, los policías, estadísticamente nos muestran unas cifras interesantes, más allá de que me parece a mí que el estado de excepción está funcionando en ciertos rubros, pero termina siendo insuficiente en otros, o sea, no basta con el estado de excepción, o sea, hay cifras que dicen que en Nueva Prosperina se han reducido los hechos delincuenciales en un 88%, pero en cambio, seguimos teniendo barrios en donde hay denuncias de vacunas, locales comerciales cerrados, gente secuestrada o asesinada, casos pero terribles. Pero la otra pata es la justicia. ¿De qué va a servir si esto no cambia, doctora Marcela Estrella? Si es que tenemos 30 días adicionales de estado de excepción, pero seguimos teniendo con estos problemas que podrían derivar en impunidad. De nada va a servir lo uno si no hay coordinación con otro, Marcela. Yo quiero empezar rescatando un tema que lamentablemente no se ha fortalecido por parte del gobierno central aún, si es que se está haciendo y no se visibiliza, esperemos que sea un tema de medio tiempo, pero la falta de institucionalidad nos juega en contra permanentemente. Y a propósito de la falta de institucionalidad, recuerden ustedes que se está llevando a cabo el proceso de selección de méritos y oposición para la designación de los jueces de una de las más altas cortes de justicia, me refiero a la Corte Nacional. Yo quiero agradecer igual la iniciativa del Observatorio de Justicia, que ha tenido esta buena voluntad de conformar un grupo de juristas por la democracia. Están reclutando buenos abogados que estamos teniendo la oportunidad de aportar ideas sensatas en este proceso. Estamos ejerciendo una veeduría permanente. De hecho, entiendo el ODJ va a presentar dentro de poco un primer cuaderno de recomendaciones para este concurso, porque la falta de institucionalidad nos abre varias aristas. Perfiles como los de la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, funcionarios que se vuelven expertos en el manejo de los sistemas de administración de justicia para poder hacer irregularidades a favor de la impunidad, a favor del narcotráfico, a favor de la delincuencia. Y son tan vomitivos y valen tan poco que se conforman incluso con el cambio de un piso. O sea, qué asco y qué triste. Pero de todos modos, no me meto con esas subjetividades. Cada quien sabe lo que vale y cada quien sabe. Yo pienso que es muy importante el rol de la doctora Diana Salazar, con todos los peros que puedan vérsele. Nadie aquí como ser humano es completamente perfecto, pero yo prefiero 1000 veces que me digan malhumorada a corrupta, o que me digan malhumorada a tembleque. Entonces yo sí felicito las acciones de Fiscalía, porque desde Galo Chiriboga no habíamos visto un golpe tan contundente a la delincuencia organizada, al narcotráfico, y estas cosas de alguna manera sí han permitido que la Fiscalía marque su propia agenda en el sentido investigativo, en el sentido acusador. Se ha empoderado la Fiscalía, yo creo, de este rol de titular de la acción penal. Hay que tener mucho cuidado, sí, con las formas. Como solo explicó, fueron 900 los elementos que de manera simultánea, por ejemplo, en el caso Metástasis, participaron de los allanamientos. En el tema de purga salió mucho mejor porque ya no estuvo el prófugo alertando de lo que iba a pasar en las horas posteriores. Pero lamentablemente, si es que no centramos nuestro enfoque y priorizamos la institucionalización, la depuración de las instituciones, ojo, que no por el hecho de que tengamos buenos jueces significa que ya las cosas van a manejarse bien. No, es que es todo un sistema instaurado. Deben depurar, deben ver los mecanismos para que nosotros como ecuatorianos no tengamos que seguir. Tiene que partir de algo, ¿no? La institucionalización y depuración de instituciones. Eso es como una voluntad política, ni siquiera es un tema presupuestario. Entonces tú ves que todavía hay fragilidad en poder darle autonomía a algunas autoridades para que, la propia Fiscalía, para que puedan hacer sus propios ejercicios de evaluación, selección, etcétera. Cosas que permitan contribuir, y este es un llamado de atención también a la Asamblea. Nosotros nos regimos por las leyes que crean esa sarta de personas que con sus honrosas excepciones podrán darnos buenos productos legislativos. El resto son un saludo a la bandera, y por eso también tenemos
tenemos problemas de aplicabilidad de la norma ya en materia de administración de justicia. Entonces yo creo que los temas no hay que analizarlos de una manera aislada. Somos parte de un sistema tan complejo como latinoamericanos, somos producto de un proceso tan complicado que todos nuestros problemas están concatenados. Yo creo que la justicia hoy por hoy es un tema angular, céntrico y prioritario. No puede haber una sociedad libre sin una justicia digna, y lo que menos estamos viendo hoy en día es dignidad en la justicia. Creo que yo empezaría por la institucionalización y, por supuesto, el respaldo contundente a todas las acciones que las autoridades emprendan a favor de reivindicar precisamente el sistema. Y cierro con Soledad Montero dentro de ese rubro. El otro día María Dolores Miño posteaba algo en su cuenta de ex, con lo cual coincido plenamente. O sea, yo en lo personal no soy de los que se vayan todos, porque el que se vayan todos implica otra vez iniciar un régimen de transición mientras se da paso a la designación de nuevas autoridades. Este país es el país de la transitocracia. Pero al mismo tiempo reflexionamos, y lo hacía Dolores Miño, y yo coincido con esa visión. ¿Es posible, con lo que está pasando, con la actual estructura, generar un cambio real, Soledad? ¿O hay que ir al que se vayan todos y empezar desde cero? Mira, Fabricio, yo quiero pensar que sí es posible. Porque si que sí es posible un cambio con que sí es posible a partir de lo que está pasando, a partir de las nuevas autoridades en el Consejo de la Judicatura, a partir del caso Metástasis y el caso Purga, a partir de que la sociedad civil, como nos acaba de comentar Marce, está involucrándose desde el activismo, porque es bien fácil sentarse aquí a criticar y a menospreciar todo lo que está pasando y verlo desde la comodidad de la casa. Pero es otra cosa que desde el activismo, desde este grupo de personas que se conforman y se congregan para revisar el reglamento para el concurso, desde ahí podemos hacer cambios. Tenemos que ser conscientes de que como sociedad civil, como ciudadanos, tenemos esta posibilidad de participar. Si es que nosotros nos quedamos en simples veedores, no va a pasar absolutamente nada. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando botamos un fósforo y quemamos todo? Pasa lo que pasó en la Contraloría. Qué mejor ejemplo que ese, ¿no? Literalmente se quemó. Pero no ha cambiado nada, estructuralmente no ha cambiado nada. La institucionalidad de este país vale lo mismo que una servilleta, Fabricio. Y por eso es tristísimo decirlo, pero cuando uno trabaja con las entidades públicas, se siente como maltratan al ciudadano. Uno como abogado tiene que ir a plantarse con el carnet para que más o menos le atiendan. Cuando va el ciudadano, es un descontrol total. Entonces, es un problema estructural. Viene desde los andamios. Y eso es lo que hay que ir cambiando. Entonces, no creo en que tengamos que botar un cerillo y prenderle fuego, porque ahí también se cuela la gente. Esta gente está pendiente, más que nosotros, los corruptos me refiero, los delincuentes. Están más pendientes de los concursos, de los espacios que se abren para entrar por la puerta grande. Mientras nosotros, los que tenemos un mínimo de preparación, ni siquiera queremos participar porque no lo vamos a lograr o no sabemos si es que será algo completamente transparente o probo. Yo incluso me quedo loco cómo alguna gente sobrevive años y décadas y está ahí enquistada en algunas instituciones públicas, no se diga la Administración de Justicia. Quiero agradecerles a las dos por sus aportes para el debate sobre lo que está pasando en la Administración de Justicia. Siempre digo, lo último que se debe perder es esperanza. Yo le decía ayer a Álvaro Román, o sea, ellos tienen un reto, son 4 nuevos vocales de la judicatura, sí suplentes, pero encarnan una suerte de renovación en la judicatura. Lo mismo he dicho de José Swing y de Emma Tapia en la Corte Nacional de Justicia. Ojalá que a partir de ahí se genere un cambio real a partir de remover las estructuras. No todos son optimistas, pero bueno, no perdamos la esperanza. Gracias a Marcela Estrella Buccelli, gracias a Soledad Montero, conversando aquí sobre la situación de la justicia. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.